El sol sobre el cruce de Ryland brillaba blanco contra el polvo, y todos los rostros de la multitud se inclinaban hacia la plataforma de madera donde se encontraba el Sir Adañe, con las manos atadas ligeramente al frente, su vestido color crema ya manchado con la suciedad del día anterior, la barbilla alta a pesar del temblor en su pecho. Perrin Cade, el subastador fibroso con una sonrisa burlona como la de una serpiente, levantó la mano y gritó: «Empezaremos con $2 por tirar el primer huevo podrido a la Virgen». Y el patio rugió de risa, botas pateando, monedas tintineando en los bolsillos mientras un niño corría hacia adelante con una canasta de huevos tan repugnantes que su hedor agrio se elevaba con el calor, haciendo que los ojos de Elcira se llenaran de lágrimas antes incluso de que el primero se apartara de una mano. En algún lugar entre la confusión de rostros, el alcalde Ryland Sourn estaba de pie con los brazos cruzados, su hijo recostado detrás de él como un hombre ya seguro de la victoria, y se gritó la primera puja. Una voz grave desde atrás, seguida de otra, más aguda, hasta que las monedas pasaron a manos de Perrin, y un granjero con la cara roja lanzó un huevo que reventó, húmedo y apestoso, contra el hombro de Elcira, deslizándose en vetas amarillas, y luego otro, golpeándola en la mejilla con tanta fuerza que se mordió el interior del labio. Saboreando la sangre, la risa de la multitud, aguda como los golpes, pero ella mantuvo la mirada fija en el horizonte más allá de los tejados, negándose a inmutarse. Un tercer huevo voló, pero antes de impactar, una sombra cruzó la plataforma. Una figura alta se abrió paso entre la multitud sin tocar a nadie, su larga trenza negra balanceándose sobre la correa de cuentas que cruzaba su hombro desnudo, ojos oscuros como nubes de tormenta y fijos en Perrin, quien titubeó a mitad de un cántico cuando el desconocido subió a la plataforma, sus pies en mocasines en silencio contra las tablas, y depositó una bolsa de monedas dobladas sobre la mesa del subastador, con la lenta seguridad de un hombre que no se deja rechazar. «Vendido», graznó Perrin, demasiado rápido, porque nadie se atrevía a desafiar a un guerrero apache como este. Antes de que nadie pudiera hablar, el hombre, Nahuel Stormhawk, rodeó los hombros de Elcira con un brazo, protegiéndola de las últimas manos crueles, y la guió escaleras abajo, entre una multitud que había enmudecido salvo por unas pocas maldiciones murmuradas, hasta la fresca penumbra del ayuntamiento, donde esperaba el salón de bodas con sus cortinas blancas corridas para protegerse del resplandor. El aire olía ligeramente a cedro y jabón, y sobre una pequeña mesa de cedro había una palangana de porcelana llena de agua clara, agua, junto a un paño blanco doblado. Nahuel no dijo nada mientras tomaba el paño, lo mojaba y se arrodillaba ante ella, mirándose a los ojos, con las manos firmes mientras presionaba la fresca humedad contra su mejilla, limpiando la yema, el polvo y la sangre hasta que su piel quedó pálida y limpia. Elcira lo observó, demasiado aturdida para protestar. El calor y el ruido del exterior se desvanecían bajo el suave roce de la tela contra la piel. En algún lugar del silencio, notó que su mirada no estaba fija en el desastre que estaba retirando, sino en sus ojos, como si buscara algo de lo que tuviera que estar seguro antes de decir, en voz tan baja que solo ella pudo decir: «Mira, no te volverán a tocar mientras yo esté de pie». Quiso preguntar por qué, porque había venido, porque le importaba, pero su mano se desplazó a su otra mejilla. La tela le rozó la mandíbula con un fresco roce y las palabras se le enredaron en la garganta. Más allá de la ventana con cortinas se oyó el ruido sordo de botas y murmullos mientras la multitud aguardaba lo que sucediera a continuación, y en el espacio entre esos sonidos y el ritmo de su cuidadoso toque, Elcira comprendió que el trato que acababan de hacer con Perrin Cade no había terminado, que ella ahora formaba parte de él, y que la razón podría ser mucho más peligrosa que los huevos o la vergüenza que la habían obligado a soportar. Cuando la última mancha de yema desapareció de su piel, Nahuel enjuagó el paño en la palangana y lo escurrió con lentitud y precisión, como si unas manos pausadas pudieran contener la marea de preguntas que la agolpaban, pero la voz de Elcira delataba su urgencia. ¿Por qué? Una sola palabra irrumpió en el aire quieto, y sus ojos se encontraron brevemente con los de ella antes de deslizarse hacia la ventana con cortinas, donde unas figuras en sombras se movían afuera, sus botas crujiendo sobre las tablas mientras se detenían para ver qué había sido de la niña rescatada. Nahuel no respondió de inmediato, y en esa pausa sintió el peso de la habitación apretándose, las cortinas blancas pesadas, el tenue aroma a cedro demasiado penetrante,
el frescor del agua de la palangana filtrándose en la tela de su vestido, donde sus manos se aferraban a la falda. Más allá del cristal, la voz de Parencade se alzó de nuevo, no como un llamado a subasta, sino con un tono alto y aceitoso, anunciando a alguien que el espectáculo había terminado, que el alcalde se encargaría del resto. Y a Elcira se le encogió el estómago ante la certeza de que esta humillación no era un final, sino una pausa. Nahuel finalmente habló, con un tono sereno pero con un tono bajo como el acero bajo el cuero. Porque el precio que te pusieron fue un insulto, y porque hay una deuda entre mi sangre y la de tu padre. Palabras que despertaron el recuerdo de las historias de su padre contadas en voz baja junto al fuego, de una partida de caza que se salvó de un duro invierno gracias a una generosidad irregular, de un hombre llamado Stormauk que los había guiado. Mi padre lleva 6 años muerto, dijo, con el dolor aún fresco tras pensar demasiado. Y Nahuel asintió una vez, como si ya supiera de su pérdida. Luego se irguió cuán alto era y se giró hacia la puerta, con la trenza deslizándose sobre su hombro. No debería salir sola, añadió, sin mirar atrás. Y en los segundos siguientes, Elcira comprendió la verdad. El alcalde estaría esperando, su hijo listo para convertir el espectáculo de la mañana en otra trampa. Ella se movió para seguir a Nahuel, pero el sonido de unas botas pesadas en el pasillo los detuvo a ambos, y la puerta se abrió hacia adentro para enmarcar al alcalde Ryland Thorne en persona. Ancho con su abrigo oscuro, sus finos labios curvados en una sonrisa sin calidez. Tormenta, dijo casi con afabilidad, has interrumpido un importante evento cívico. Y su mirada se deslizó sobre Elcira de una manera que le puso los pelos de punta, la clase de mirada que medía más que veía. Nahuel permaneció inmóvil, su presencia llenando el espacio entre ella y el alcalde, y respondió, no sé. Quebró ninguna ley al pagar el precio de tu hombre. La risa del alcalde fue baja y seca. Quizás no. Pero olvidas quién manda aquí. Y dicho esto, se acercó, su sombra se proyectó sobre la cuenca, oscureciendo el agua. Se negó, hijo mío, continuó el alcalde, y hay consecuencias para esa negativa, pública o privada, según me parezca. Las manos de Elcira se apretaron en su falda, la tela aún húmeda por el agua del lavado. Antes de que pudiera hablar, Nahuel dijo, ya has tenido tu diversión pública. Basta. Las palabras fueron lentas, deliberadas, pero la sonrisa del alcalde solo se profundizó. Quizás. Pero aún no he tenido la satisfacción de verla doblegarse. Y, mirando por encima del hombro hacia la multitud murmurante del exterior, añadió, el patio la verá de nuevo antes de que pasen las semanas. Entonces giró sobre sus talones, sus botas golpeando el suelo a pasos acompasados al salir, dejando la puerta abierta para que el calor y el ruido del pueblo volvieran a inundarlo. Nahuel apretó la mandíbula y, sin decir nada más, le indicó a Elcira que lo siguiera por la puerta lateral, hacia el estrecho callejón que olía a caballos y polvo, donde menos ojos los observarían. Sin embargo, incluso allí, los susurros los seguían como el polvo que se levantaba a sus pies, llevando su vergüenza hacia lo que les aguardara después. El estrecho callejón los desembocaba en el extremo trasero del cruce de Ryland, donde el ruido de la calle principal se amortiguaba pero no desaparecía. Cada carcajada o voz alzada del patio de subastas se extendía tras ellos como humo. Y Elcira mantuvo la cabeza gacha, consciente de que incluso las miradas de los desconocidos que pasaban parecían más agudas ahora, con el sabor de lo que habían oído. Nahuel caminaba medio paso adelante, con paso firme, pero su mirada se deslizaba por cada puerta abierta y porche en sombras, escudriñando los bordes del callejón como si esperara problemas. No por delante, sino por los lados. ¿A dónde me llevas?, preguntó Elcira, en voz tan baja que apenas le llegó. Pero no aminoró la marcha. A un lugar donde la mano del alcalde llegue con menos facilidad, dijo. Y esa palabra, menos, le quedó grabada en la mente, porque no era lo mismo que seguridad. Pasaron junto a la herrería, cuyo calor se extendía a la calle, y bajaron hacia la hilera de establos donde el aire estaba cargado de heno y cuero. Nahuel la condujo a la tenue frescura de uno de ellos, con la luz filtrándose a través de las tablillas, y se detuvo junto a un alto caballo castaño cuyas orejas se erguían hacia adelante al verlo acercarse. «Cabalgarás»,
dijo simplemente, acercándose para comprobar la cincha de la silla. Pero el Sira retrocedió, negando con la cabeza. Si me voy contigo, dirán que... Huyó, murmuró, y en su mente vio las caras sonrientes, los chismes susurrados convirtiéndose en una condena rotunda. Nahuel se enderezó, el caballo se removió bajo su mano, y se giró hacia ella, con la mirada fija. Ya dicen cosas peores, respondió, y la verdad la golpeó como una piedra. La habían llamado virgen en un instante y desvergonzada en el siguiente, su valor se medía en el precio de los huevos. Aún así dudó, hasta que el sonido de pasos apresurados en el sendero la hizo volver la vista hacia la luz, donde dos chicos la observaban con expresiones entre curiosas y alegres. Uno se cubrió la boca con las manos y gritó, «Se esconde con los apaches». Antes de salir corriendo, el otro riendo mientras lo seguía. A Elcira se le encogió el estómago, sabiendo lo rápido que corrían las palabras en un pueblo que prosperaba con el escándalo, pero Nahuel ya la tomaba de la mano, no bruscamente, sino con la seguridad que no permitía pausa, y la guiaba hacia el estribo. Montó torpemente, con las faldas enredándose. El olor a polvo y a caballo se elevaba a su alrededor, y él se balanceó detrás de ella con un movimiento fluido, con la sólida pared de su pecho a sus espaldas y un brazo ligeramente apoyado en su cintura mientras guiaba al caballo hacia el sendero. El mundo más allá del establo se volvió repentinamente más brillante, más áspero, y las cabezas giraban al pasar, voces murmurando lo suficientemente alto como para ser escuchadas, fragmentos de palabras como vergüenza, rescatado, y ¿por qué él?, flotando de vuelta a sus oídos. Nahuel mantuvo el caballo al paso constante hasta que dejaron atrás el borde del sendero, luego giró bruscamente hacia la ladera que bajaba al río. El sonido de su corriente se hizo más fuerte por encima del ruido del pueblo. No podemos quedarnos mucho tiempo junto al agua, dijo en voz baja, pero hay un lugar donde podemos hablar sin que nos vean. La orilla del río apareció a la vista, una franja plateada bajo el sol del mediodía, y bajo la sombra de un álamo inclinado, Nahuel detuvo el caballo. Elcira desmontó, con las piernas inestable, se giró para encararlo con la pregunta que lo había apremiado desde que salieron del salón nupcial. Hablaste de una deuda entre mi padre y tu sangre. ¿Qué me debes, Nahuel Halcón de Tormenta? La miró un largo momento, luego miró hacia el río como si sopesara si la respuesta pertenecía al aire o al agua, y en el silencio que siguió, el murmullo de la corriente parecía transportar algo más que el simple sonido del agua fluyendo. Llevaba la promesa de que cualquier cosa que dijera a continuación podría cambiar la forma del peligro que corría. Nahuel no respondió. Condujo al caballo a beber, ató las riendas a una rama baja y se enjuagó los nudillos en el río como si se lavara el hedor del patio. Cuando se levantó, su voz armonizaba con la calma del agua. Tu padre era Corindane, dijo. Elcira contuvo la respiración. En el pueblo, su nombre perduraba como una advertencia sobre un hombre que murió antes que vender la tierra que amaba. Lo conocías. Compartió el fuego con mi gente cuando las trampas eran vacío, dijo Nahuel. Cuando la fiebre se apoderó de mi madre, él cruzaba de noche con corteza de sauce y la molía finamente. Le puso una tablilla a mi primo y no aceptaba carne a cambio. Me enseñó a lavarme con mano firme. Elcira sintió el dolor del recuerdo. Corrían junto al hogar, oliendo a tierra mojada, diciendo que una palangana limpia podía ser una oración. Entonces le debes una, murmuró. Le debo su casa, respondió Nahuel, y le debo la verdad llevada hasta el final. Inclinó la barbilla hacia el pueblo. El alcalde tiene un papel que no has visto. La calidez desapareció de la mañana. ¿Qué papel? Una petición de pastoreo que traspasa nuestro camino, dijo. Te nombra como pariente que consiente en casarse con su hijo, así que el límite de tu padre cae bajo su uso. Quiere agitar un anillo y afirmar que la orilla del río le fue dada libremente. Las manos de Elcira se curvaron. Nunca afirmé. No te lo pidieron, respondió Nahuel. Le dijeron a tu tía que retiraba una queja sobre los huevos del mes pasado. Marcó una X junto a tu nombre. El pensamiento de las manos temblorosas de la tía Marva lo atravesó con fuerza. Tenía miedo, dijo Elcira. El miedo es el pasto del alcalde, respondió Nahuel.
Mojó el paño, lo escurrió y no lo ofreció. Pretende convertir el salón de bodas en un libro de contabilidad. Elcira imaginó cortinas blancas, suelo de cedro, un cuenco limpio, prueba de que su cuerpo había firmado la renuncia al río que Corín amaba. ¿Y si me niego otra vez? Intentará desterrarte o enjaularte bajo una ordenanza, dijo Nahuel. Hoy, midió a la multitud. Su risa le da valor. Una libélula bordó la luz sobre la superficie. ¿Qué verdad llevas hasta el final?, preguntó. Que el río no es una propiedad, y una mujer no es un camino hacia ella. La frase se asentó como una piedra. Entonces, ¿por qué me traes aquí en lugar de con tu gente? Porque la lucha empieza donde está el papel, dijo, y porque el patio debe aprender un nuevo sonido antes de que se ponga el sol. Ese sonido. Silencio. El tipo de silencio que cae cuando la vergüenza cambia de bando. Colocó el paño en su palma. Tu padre decía que los actos valientes suelen ser pequeños y hechos con mano firme. Caminaremos de regreso mientras se reúnen, y tú elegirás si el miedo sigue siendo su instrumento o se convierte en su espejo. Dos futuros tiraban de ella. Uno desapareciendo entre los álamos, otro ascendiendo hacia unos ojos que ya habían saboreado su dolor. Elcira cerró los dedos hasta que la humedad le enfrió el pulso. Si regreso, dijo, no me doblegaré. No, dijo Nahuel. Apretó las riendas y montó. Ella se acercó al estribo y se alzó tras él, el río brillando como una bendición. En la cresta atrajo la lluvia. Bajo el salón brillaron las cortinas blancas. Perrin tendrá la plataforma lista, dijo. La tela en el puño de Elcira se enfrió. Un pensamiento la golpeó como un pedernal. ¿Y si el documento del alcalde ya estaba en la mesa nupcial junto al cuenco limpio, para que al tomar agua, su mano encontrara la prueba de un robo que nunca había aceptado firmar? El descenso al pueblo fue más lento de lo que Elcira esperaba. No porque el caballo castaño se resistiera, sino porque Nahuel dejó las riendas sueltas, su mirada vagando del porche al callejón como si pudiera leer el aire en busca de señales de peligro. El patio de subastas parecía más pequeño desde este ángulo, pero la plataforma seguía en pie con sus barriles de huevos apilados como trofeos. Perrin Cade se apoyaba en un poste y hablaba con dos hombres que no dejaban de mirar hacia las ventanas del salón nupcial. El pulso de Elcira se aceleró al desmontar en el callejón junto al salón, los sonidos de la multitud colándose por las ventanas abiertas. Murmullos bajos, el roce de una silla, el leve tintineo de una moneda contra la madera. Dentro, el aire era más fresco pero tenso. El aroma a cedro era más intenso, como si alguien hubiera pulido el suelo a toda prisa, y las cortinas blancas del salón nupcial dejaban entrar una luz tenue que parecía demasiado suave para lo que sus ojos encontraron primero. Una pequeña mesa de cedro, la palangana de porcelana donde Nahuel se había lavado la cara, ahora recién llena, y junto a ella, sobre un trozo de lino blanco doblado, una hoja de grueso pergamino sujeta por un tintero de latón. La caligrafía de la alcaldesa se inclinaba con trazos gruesos, su nombre, Elcira Deine, en letras más grandes que cualquier otra. Las palabras, consentimiento en matrimonio, y límites que se curvan hacia el fondo. Elcira se detuvo en la puerta, conteniendo la respiración al verlo, pero la voz de Perrin llegó desde atrás, untuosa y alegre. Solo falta un toque de tinta y el río es tuyo, nuera del alcalde, como si la decisión ya estuviera tomada. Nahuel pasó junto a ella, con pasos lentos y pausados, hasta situarse entre ella y la mesa, con su sombra proyectando su sombra sobre el papel, y miró al alcalde, que estaba apoyado en la pared del fondo, con su hijo sonriendo con sorna a su hombro. Una firma tomada con miedo no es consentimiento, dijo Nahuel, en voz tan baja que se hizo el silencio en la sala. Pero el alcalde solo levantó una ceja. Miedo, dijo con ligereza. Veo gratitud. Se ha librado de la diversión del patio por segunda vez en un día. Elcira sintió que la atención de la multitud se dirigía hacia ella. Cada respiración en la sala se entretenía entre el deseo de un espectáculo y el temor a lo que el apache pudiera hacer. Avanzó hasta estar junto a Nahuel, con el paño húmedo del río aún en la mano, y lo colocó cuidadosamente sobre el pergamino. La humedad se filtraba por las fibras. La tierra de mi padre no está en venta, ni para matrimonio, ni para ti, dijo,
y su voz llegó más lejos de lo que creía. Se escuchó un murmullo, de esos que indicaban que la gente se acercaba. El hijo del alcalde rió entre dientes. ¿Crees que las palabras cambiarán la tinta? Pero la mirada de Nahuel permaneció fija en el alcalde, sin pestañear. La tinta se desvanece más rápido que la vergüenza, dijo, y la vergüenza ya te pertenece. Perrin se removió, inquieto, con la mirada fija en la puerta, como si calculara la rapidez con la que cambiaría el ambiente. Nacido. El alcalde apretó los labios, entrecerrando los ojos hacia el Sira antes, deslizándose hacia Nahuel. Entonces será mejor que la tenga cerca, halcón de tormenta, porque la tercera vez no será por huevos. Los dedos de Elcira se apretaron sobre la tela, la humedad ahora fría, y sostuvo la mirada del alcalde sin pestañear. Entonces me aseguraré de que no haya una tercera vez, dijo. No en voz alta, sino en el silencio que siguió. Sonó como una campana. Nahuel la tomó del codo con suavidad, guiándola hacia la puerta, y la multitud se apartó en el pasillo, algunos apartando la mirada avergonzados, otros observando con el respeto que se les daba a quienes habían mirado al patio y se habían alzado después. Afuera, la luz del sol era intensa y el aire olía a polvo, pero Elcira sintió que el peso en su pecho se aliviaba ligeramente. No se había ido, sino que se había desplazado. Porque por primera vez desde el grito del subastador, había hablado por encima de las burlas y había sido escuchada. Apenas habían cruzado el umbral del salón cuando el sonido de botas golpeando fuerte y rápido el paseo marítimo hizo que la mano de Nahuel se apretara sobre el codo de Elcira, girando la cabeza hacia la calle principal, donde un grupo de hombres con la librea del alcalde se abría paso entre la multitud. Sus abrigos azul marino y botones de latón reflejaban la luz del sol, y a la cabeza iba el ayudante Strand, un hombre corpulento con una cicatriz pálida que le iba desde la sien hasta la mandíbula, con los ojos planos como los de una serpiente. Por orden del alcalde Ryland Thorne, gritó Strand, su voz atravesando el murmullo de la multitud. Elcira Dane debe presentarse a confinamiento pendiente de revisión de conducta, impropio de una ciudadana. Los presentes jadearon, y Elcira sintió un frío nudo en el estómago al oír las palabras conducta, impropio, un tenue velo sobre la vergüenza pública. Nahuel se interpuso entre ella y Strand, bloqueando por completo la vista de la gente, y dijo en un tono sin ardor ni debilidad: no será enjaulada por el orgullo de tu amo. La boca de Strand se curvó en algo parecido a una sonrisa. Esta es la ley, halcón de tormenta. Será mejor que te quedes en tu lado del río antes de que te recordemos dónde corre. Los hombres detrás de él cambiaron de postura, con las manos apoyadas cerca de las empuñaduras de sus pistolas enfundadas, y Elcira sintió que la tensión en la postura de Nahuel se intensificaba. Entonces habló, sorprendiéndose a sí misma: si me confinas, será porque me niego a ceder las tierras de mi padre, no porque haya avergonzado a tu alcalde. Y aunque le temblaba la voz, vio el destello en los ojos de Strand que indicaba que las palabras habían dado en el blanco. Basta de charla, dijo Strand, haciendo un gesto a sus hombres para que avanzaran. La mano de Nahuel cayó a un costado, no a un arma, sino al borde de su cinturón, donde colgaba una pequeña ficha tallada, un trozo de hueso pulido con símbolos grabados. La levantó lo justo para que los vecinos más cercanos la vieran, y una oleada de reconocimiento se extendió entre ellos. Un hombre mayor murmuró: la marca de tormenta, en voz baja. La marca de tormenta, en voz baja, 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 la marca de tormenta. Los hombres del alcalde. La marca de tormenta, en voz baja, la marca de tormenta. Señaló con la barbilla a sus hombres para que retrocedieran. Se pusieron en marcha, no en retirada, sino con la lenta retirada de hombres que miden su siguiente golpe. La multitud se quedó, las miradas moviéndose rápidamente entre Elcira y Nahuel, los susurros se acumulaban. Algunos transmitían la calidez de la aprobación, otros la intensidad del miedo. Pero en cada uno, Elcira oyó su nombre ya no ligado solo a la vergüenza. Nahuel se volvió hacia ella, hablando en voz baja. Esto nos da horas, no días. Volverá a moverse. Entonces los usaremos,
respondió Elcira, sorprendiéndose de nuevo con la firmeza de su tono. Se abrieron paso entre la multitud que observaba, entrando en la sombra más fresca de la calle lateral, donde el olor a heno y cuero de los establos era más intenso. Nahuel se detuvo junto al caballo bayo, con la mano apoyada en su cuello mientras la miraba. Tienes que decidir dónde te pararás cuando el alcalde vuelva a llamar a la multitud. A mi lado, frente a él, o más allá de su alcance. Elcira pensó en el río de su padre, en el agua limpia de la palangana en el salón nupcial, en los huevos que reventaban sobre su piel y el paño que los secaba. Cuando él llame, dijo lentamente, estaré donde la vergüenza no pueda tocarme. Y si eso significa estar a tu lado frente a él, que así sea. Los ojos de Nahuel se encontraron con los de ella por un momento. Un largo instante, y en el leve asentimiento que él le dio, vio tanto una advertencia como una especie de respeto que la tranquilizó más que cualquier promesa. El sol había comenzado su lento arco hacia las colinas del oeste, proyectando largas sombras sobre el cruce de Rilan, y con cada paso Elcira sentía que el aire del pueblo se espesaba, como si todo el lugar contuviera la respiración esperando el siguiente movimiento. Nahuel condujo al caballo castaño hacia el tramo abierto al borde del patio de subastas, donde el suelo polvoriento daba paso a un amplio y llano espacio usado para clasificar ganado, ahora vacío salvo por unos cuantos barriles volcados y unas cajas dispersas. Aquí, dijo deteniéndose, es donde el alcalde te llamará de nuevo. Prefiere un espacio amplio para el espectáculo. Y Elcira comprendió que no era una suposición, sino el conocimiento nacido de observar cómo trabajaban hombres como Rilan Torne. Miró a su alrededor, notando el alto porche de la tienda, la ventaja que ofrecía, los callejones laterales donde la gente del pueblo podía reunirse sin ser vista hasta que se acercaban. «Ya has estado aquí antes», dijo en voz baja. Y la expresión de Nahuel no cambió, pero sus ojos se desviaron hacia el rincón más alejado donde la cerca se abría hacia el sendero del río. «Una vez», admitió. No por huevos, sino por palabras que hirieran igual de profundamente. No dio más explicaciones. Y ella no insistió. Había una tensión en su postura que advertía que ese recuerdo no era uno que él compartiría allí. En cambio, caminó lentamente en círculo alrededor del espacio abierto, sus botas rozando el polvo hasta que se detuvo cerca del centro y se agachó, dibujando una línea con la yema del dedo. Si se queda ahí parado, dijo, señalando hacia donde sabía que el alcalde se colocaría para obtener la máxima audiencia. Y la multitud se arremolina alrededor, entonces cualquiera que hable en su contra se quedará de pie bajo el sol, con los ojos llenos de resplandor, la boca seca. Nahuel asintió brevemente. Y la multitud verá tu incomodidad antes que tus palabras. Se acercó a ella y, con la punta de su bota, trazó una línea en el polvo. Pero si te quedas aquí parado, el sol cae a tus espaldas. La multitud debe mirar hacia su luz para burlarse de ti, y lo harán menos. Elcira se enderezó, sacudiéndose el polvo de la falda, pensando que los campos de batalla no siempre estaban marcados por armas. A veces eran solo tierra y sombras. Hará que Perrin hable primero, añadió Nahuel, para provocar risas antes de que llegues. Los ablanda para sus palabras. Entonces llego antes que Perrin, dijo Elcira, sorprendiéndose con la seguridad en su tono. Yo hablo primero. Nahuel la estudió un largo momento antes de responder. Si lo haces, debes contenerlos desde su primer aliento. El alcalde esperará a que tropieces. El viento cambió de dirección, trayendo el tenue aroma a juncos de río, y Elcira pensó de nuevo en su padre. Como decía que una persona que esperaba permiso ya era propiedad de quien podía concederlo. Entonces no tropezaré, dijo. La mirada de Nahuel se agudizó, con un destello de aprobación en la mueca de su boca. Usaremos el sendero del río, decidió. Te lleva detrás de la plataforma. La multitud se girará hacia ti, te encontrará, y en ese giro se perderán el momento en que pretendía quebrarte. Elcira se lo imaginó. La oleada de sorpresa, la ligera demora del alcalde, su voz alzándose antes de que él pudiera articular la primera palabra. Algo la tranquilizó en el pecho, aunque el miedo aún la atormentaba. Intentará hacerme firmar otra vez, dijo. Tendrá el papel esperando. La voz de Nahuel era serena.
Entonces les demostraremos lo que vale el papel contra una mano firme. Miró hacia el oeste, donde el sol se ponía, las sombras de los edificios se extendían sobre el polvo. Tenemos horas. Las usamos para decidir cada paso, cada palabra. Cuando volvamos aquí, no te quedarás parado. Le quitarás el suelo. Y con eso, cruzó la línea en el polvo, como para mostrarle cómo se hacía. Salieron del patio abierto, sin mirar atrás, deslizándose por el sendero más estrecho que serpenteaba hacia el río. El aire es más fresco aquí bajo los sauces colgantes, cuyas hojas susurraban como voces que conversaban. Elcira siguió el paso de Nahuel lo mejor que pudo, sus faldas rozando la hierba al borde del sendero, mientras el caballo castaño la seguía con un ligero balanceo de cabeza. «Habla tú primero», dijo Nahuel al cabo de un rato, con un tono inequívoco. Pero las primeras palabras no deben darles lugar a la risa. Elcira lo miró. «Entonces les contaré exactamente lo que pasó en el patio. Nada de embellecerlo. No les quedará vergüenza que retorcer. No les quedará vergüenza que retorcer». «La verdad», asintió Nahuel, pero una verdad ligada a su propia estaca. «Hazles ver que estarían donde tú si el alcalde así lo quisiera». Pensó en los rostros de la multitud, algunos burlones, otros inseguros, y se preguntó cuántos de ellos habrían considerado alguna vez que podrían estar en esa plataforma en lugar de observar desde el polvo. «¿Quieres que los ponga en su contra?», dijo, y la mirada de Nahuel se dirigió hacia ella, oscura y firme. «Quiero que escuchen sus propios nombres en tu lugar», respondió. El sendero descendía hacia la orilla, donde el agua clara corría sobre piedras pálidas. Se detuvo en una curva donde la corriente aminoró lo suficiente como para formar un pequeño charco, cuya superficie temblaba al roce de la brisa. «Aquí», dijo, «hacemos un pacto». Ella se agachó, metió la mano de él en el agua fresca y la levantó para que las gotas resbalaran por su muñeca. «Esta es la misma agua que tu padre le dio a mi madre cuando la fiebre la quemó», dijo. Llevaba la corteza de sauce en su boca y le refrescaba la garganta. «Me encargaré de que te lleve de vuelta a ese patio, pero debes encontrarte a mitad de camino». Elcira se arrodilló a su lado, con la humedad de la orilla filtrándose por su falda, y metió la mano en el charco. El frío le mordió la piel, pero le estabilizó el pulso. «A mitad de camino», dijo. «Significa que no me inmuto cuando me llaman como quieran». «Significa», añadió Nahuel, «hablas hasta que el alcalde no pueda». Dejaron que el agua cayera de sus manos de vuelta a la piscina. Las ondas se rozaban y se entrelazaban hasta que la superficie volvió a quedar lisa. Nahuel se levantó y la condujo más lejos por el sendero. El dosel se rompió, dejando que rayos de sol iluminaran el camino. «Te quedarás detrás de la plataforma hasta que yo dé un paso al frente», le indicó. «Entonces entra, no rápido, no lento. Deja que se giren para verte. Y solo cuando dejen de girar, hablarás». Elcira lo imaginó, el peso de docenas de ojos, el silencio tan agudo que podía oír cómo se asentaba el polvo. «¿Y si intenta cortarme el paso?» «Lo dejas», dijo Nahuel. «Una vez, parecerá que le teme a tu voz. Luego terminas». Casi sonrió al pensarlo. «Ya lo has hecho antes», supuso. «No por huevos», respondió, «sino por un primo acusado de robarle un potro que era suyo. Condenamos a la multitud antes de que el magistrado pudiera reclamar el juicio». Llegaron a un tronco caído, desteñido por las estaciones, y Nahuel se detuvo, observando la línea de árboles. Desde aquí, el sendero se bifurca, un camino al patio, otro al cruce del río. «Si hay problemas, cruza. El agua borrará tus huellas». Elcira lo miró a los ojos. «Si hay problemas, no huiré a menos que tú lo hagas». Por un momento, guardó silencio, luego asintió brevemente, como aceptando una condición de un acuerdo tácito. Regresaron al pueblo, con el aroma del río impregnado en sus ropas. Pero mientras caminaban, Elcira sintió que la línea entre el miedo y la determinación se difuminaba, reemplazada por algo más firme, como el pacto que habían dejado atrás en el agua fría y temblorosa. Para cuando llegaron al borde del cruce de Rilan, el sol ya había descendido, dorando las azoteas de los edificios con un resplandor que parecía casi suave,
salvo por el movimiento incesante de la gente que se reunía cerca del patio de subastas, con sus voces subiendo y bajando al ritmo irregular de una multitud que presentía que algo estaba a punto de suceder. Desde el refugio de la desembocadura del sendero del río, Elkira pudo ver cómo la plataforma se restablecía. Las barricas habían desaparecido, las tablas estaban limpias, y en el centro una pequeña mesa con la porcelana del sol, una vez más llena, esta vez con un mantel blanco doblado a su lado, y sin lugar a dudas, una hoja de pergamino sujeta bajo un tintero de latón. La vista le provocó un escalofrío. No porque el papel la asustara, sino porque comprendió que debía ser la pieza central de la trampa. Parencade estaba de pie cerca de los escalones, hablando en ese tono medio en broma, medio envenenado, que usaba para animar a la multitud, gesticulando ampliamente como si ensayara la humillación que se avecinaba. Su Ryland Sourn aún no era visible, pero su hijo se detenía cerca de la barandilla trasera de la plataforma, apoyado en ella con la arrogancia relajada de quien está seguro de que el día terminaría a su favor. La mano de Nahuel se posó suavemente en el hombro de Elkira, el toque como guía y escudo a la vez. «Espera a que Paren respire entre bromas», murmuró. «Entonces entra. Deja que. El silencio cae ante tus palabras. Comience». Elcira asintió, su pulso fuerte en sus oídos, y observó cómo Perrin se lanzó a otra anécdota sobre ciertas señoritas que piensan que pueden rechazar ofertas finas y aún así esperar el respeto de la ciudad. La multitud se rió más desde el hábito. «Falta la oración. Me arrojó con huevos podridos esta mañana», ella comenzó, su voz estable, lo suficientemente clara como para que incluso los que estuvieran en el borde de que pagó para reír, para ver la vergüenza gotear de mi cabello y manchar mi manchado vestido. «Pensaste que terminaría allí». Un murmullo se levantó. Pero ella no se detuvo. «No ha terminado. Porque el hombre con el que te reías quiere tomar el río de mi padre poniendo su anillo en mi mano sin mi consentimiento. Y si crees que me detiene, te equivocas. Cualquiera de ustedes podría estar de pie donde me parecí le sirviera». Sintió que, en lugar de ver, ahora se moverá a la luz a su lado, su presencia en una pared contra la interrupción. Perrin abrió la boca, pero el hijo del alcalde le tocó el brazo, reteniéndolo, tal vez pensando que podría, pero ahorcarse con sus propias palabras. «Ese artículo», dijo Elcira, señalando el pergamino, «sobre la mesa, no vale más que el trapo que uso para limpiar su huevo de mi cara». Ella subió a la plataforma, sus botas golpearon las tablas en el tipo de ritmo que la gente recuerda, cruzó a la mesa y colocó la tela húmeda desde el río Sendero sobre el documento del alcalde. «Si quieres la tierra de mi padre, primero tendrás que drenar el río». Para un latido, nadie habló. El alcalde enderezó, escaneando a la multitud, pero ahora demasiados ojos estaban en Elcira. Sus sonrisas anteriores se desvanecieron en algo más cauteloso. La voz de Nahuel atraviesa la quietud. La vergüenza cambia de lado hoy. Y en ese momento, Elcira sabía que la línea que habían dibujado en el polvo contendría. La quietud que siguió a las palabras de Nahuel fue lo suficientemente aguda como para cortar, el tipo de silencio que hace que una multitud consciente de su propia respiración. Y Elcira sintió que se asentaba en sus hombros como un manto. Ella dejó que el momento se estirara, obligando a cada persona presente a sentarse con él. Y luego dio un paso adelante, lejos de la mesa y el pergamino debajo de la tela húmeda, hasta que se paró lo suficientemente cerca del borde de la plataforma que solo el aire y los ojos de los reunidos yacían entre ella y ellos. Ella dijo, su voz se lanzó a Cari, «y algunos de ustedes vinieron porque temían no ser visto allí. Pero te diré esto. Cuando animas algo que temes por tus propios parientes, ya has cambiado tu orgullo por la moneda de otro hombre». Vio a una mujer con un capó azul dejar caer su mirada, un cambio de granja larguirucho incómodo y un niño desapee como si las palabras se picaran en su mente. Parencade trató de recuperar su sonrisa, dando un paso adelante para reclamar el escenario, pero Nahuel se movió con una rapidez que no era fuerte pero imposible de ignorar, posicionándose para que el camino del subastador se redujera a nada. «Déjala terminar», dijo Nahuel. Y aunque el tono estaba tranquilo, tenía la finalidad de un cierre de una puerta. Los ojos de Elcira encontraron al hijo del alcalde apoyado contra el riel de la espalda, su sonrisa más delgada ahora.
¿Crees que la tierra de mi padre es algo que puedes firmar? Ella le dijo directamente. Pero mi padre me enseñó un río mantiene su propio recuerdo. Recuerda cada mano que intenta robarla. Y también lo hacen las personas que miran. Un bajo retumbar de voces se agitó, no burla sino el murmullo inquieto de los que decidieron dónde estaban parados. Desde la esquina de su visión, atrapó el movimiento del alcalde Ryland Thorne entrando en la vista del costado de la plataforma, su abrigo oscuro atrapando la luz. Has tenido tu opinión, niña, dijo, su voz llena de autoridad. Ahora deje el asunto a aquellos que entienden su peso. Lo entiendo, Elcira respondió, porque lo llevo. Porque es mi nombre que has escrito en ese papel sin mi mano. Entiendo. Ella retrocedió a la mesa, levantó la tela húmeda, y en un movimiento liso, vertió el agua limpia de la cuenca sobre el pergamino. La tinta sangró en líneas irregulares, rizadas en hilos negros que se disolvieron en gris. La guión audaz del alcalde se separó hasta que su nombre no fue más que una sombra en las fibras. Un jadeo colectivo atravesó la multitud. Algunos se acercaron, otros miraron hacia el alcalde para ver su reacción. Su rostro se había tensado, sus labios se apretaron, y por primera vez vio algo detrás de sus ojos. No teme, todavía no, sino el cálculo agudo de un hombre cuyo juego había cambiado a mediados de juego. Has cometido un error, dijo suavemente, pero el silencio no era poder ahora. Era una nota tragado por el espacio entre ellos. Debido a que la atención de la multitud ya había girado, Newell dio un paso adelante para pararse junto a Elcira en el borde de la plataforma. El error era pensar que ella estaba sola, dijo. Eso rompió cualquier círculo invisible había retrasado la gente del pueblo. Un puñado dio un paso adelante, luego más, hasta que la línea de frente de la multitud se paró al alcance de la plataforma en el brazo. Sus caras ya no están ansiosas por el espectáculo sino vigilante. Pesando, como si la marea pudiera ir de cualquier manera. Elcira los miró, encontrando ojos donde pudo, y sintió que el equilibrio cambió. Aún no es una victoria, pero el terreno era suyo que no tenía que vacilar. El movimiento de la multitud hacia la plataforma cambió el aire, menos el inquieto barato de los espectadores, más la presión constante de los testigos, y Elcira sintió su peso tan seguramente como el sol en su espalda. Nahuel permaneció a su lado, su postura suelta pero inflexible, sus ojos barriendo las caras que habían cerrado la brecha entre la plataforma y el polvo. El alcalde Ryland Thorne se enderezó en el borde, su abrigo cambiando como para hacerse más grande, y levantó la voz. Todos ustedes saben lo que esta mañana estaba destinado a asentarse, llamó. Fue una prueba de honor, no un crimen. La niña podría haberse alejado si hubiera elegido el camino correcto. Una onda de descontento se movió a través de los oyentes. Tranquilo, pero lo suficiente como para que el hijo del alcalde frunció el ceño. Elcira dio un paso adelante antes de que Ryland pudiera dar forma a otra palabra. Su sombra cayó a través de la línea más cercana de la gente del pueblo. El camino correcto, dijo, no conduce a la ganancia de un hombre por la humillación de otro. Si es así, no es un camino en absoluto. Es un pozo, y solo lo evitas si no eres el que está marcado. Giró ligeramente la cabeza, hablando ahora hasta los bordes lejanos donde se demoró el vacilante. Hoy es mi nombre en su papel. Mañana podría ser tuya, o la de su hermana, o la de su hijo. ¿Quieres pararte aquí mirando entonces, o estarás aquí ahora? El cambio fue sutil. La gente se miraba el uno al otro, un murmullo que se hinchó y murió. Pero en él fue el comienzo de una respuesta. La mandíbula de Ryland se apretó. Palabras audaces, dijo. Pero esta sigue siendo mi ciudad, y veré que se mantiene su orden. Parencade dio un paso adelante, sintiendo la necesidad de refuerzo del alcalde. Pero Nahuel se inclinó hacia él, obligando al subastador a detenerse con nada más que un ligero giro de su cuerpo. Orden, dijo Nahuel de manera uniforme. No es el derecho de un hombre al decidir dónde cae la vergüenza. El hijo del alcalde empujó del riel, pisando hacia la mesa donde estaba el pergamino en ruinas. Pero la vista de la hoja de tinta parecía detenerlo a mitad de racha. La autoridad que había sido tan fácil en su postura antes ahora parecía tensa, como si la plataforma misma fuera menos sólida debajo de él.
La voz de Elcira se llevó la tranquilidad. No puedes retirar la dignidad de otro y esperar mantener la tuya. Esta mañana fui la marca, pero tú. Ella dejó que su mirada barriera del alcalde para su hijo Aparen. Usted fue el que se exhibió. Una risa baja vino de algún lugar de la multitud. No es malo, sino saber. Y provocó otro, luego otro. Hasta que el sonido fuera más como un zumbido tranquilo que la risa. Ryland miró sobre la reunión, sus ojos midieron. Pero el equilibrio había cambiado. Ningún burro se levantó para reforzarlo. Nadie le gritó que se fuera. Nahuel se inclinó ligeramente hacia Elcira. Su voz lanzó lo suficientemente baja como para que solo escuchara. «Has tomado el terreno», murmuró. «Manténgalo hasta que vean que también es suya». Ella entendió entonces. Esta no fue solo su pelea para ganar. Era suyo para reclamar. Ella se dibujó más alta. La persona que llamó, conociendo tantos ojos como pudo, y dijo, «Este patio no pertenece al alcalde o a su mesa o al hombre que llama las ofertas. Pertenece a las personas que lo paran. Decida ahora si se defenderán o se arrodillarán por él». La quietud que siguió era gruesa, pero no tenía miedo hacia ella, solo el peso de una elección que se hizo. Y en el rincón de su visión, ella vio la mirada de Ryland torne hacia la calle, calculando su retirada. Por un momento largo y estirado, no se movía el polvo en el patio de la subasta, en el patio de la subasta, en la luz dorada, cada una de las respiraciones, cada vez más en la respiración. El alcalde Ryland Tornegas permaneció en los bordes de la multitud, quizás en busca de las voces más fuertes que generalmente se unieron a él. Brazos, girando ligeramente, por lo que su hombro se enfrentó al alcalde en un desafío tranquilo. Aliento. Pero su sonrisa se había agrietado. La fácil arrogancia se enfrentó a algo más cercano a la inquietud. Nabel dio un paso adelante hasta que sus botas estuvieron casi al borde de la plataforma, con sus ojos barriendo la reunión. Cuando ves un error, y te mantienes a un lado, dijo, le das la fuerza para crecer. Cuando te paras en contra de él, te tentas. Elcira sintió que las palabras se extendieron a través del viento que agita un campo de trigo. Al principio, lento, luego construya hasta que el aire en sí parezca moverse de manera diferente. Se giró hacia la mesa, donde todavía se sentaba la cuenca de agua, la superficie no rota ya que la había vertido sobre el papel del alcalde. Ella lo levantó ahora, el peso frío y sólido en sus manos, y subió al borde de la plataforma. Esta mañana, dijo, encontrando los ojos de aquellos antes que ella. Intentaron hacer de esta agua la herramienta de mi vergüenza. La pusieron en un tazón limpio, en una habitación limpia, para fingir que podría lavar algo que me habían hecho en la tierra. Pero el agua no es para vergüenza. El agua es de por vida. Y con eso inclinó el recipiente lentamente, dejando que la corriente clara caiga sobre el polvo seco debajo. El agua golpeó y se extendió, oscureciendo la tierra, empapando en el suelo en formas lentas e irregulares. La multitud observó en silencio, el sonido de los pobres casi ruidosos en la tranquilidad. Este patio recordará hoy, dijo Elcira, y así lo harás. No por lo que intentaron hacer, sino porque te paraste y lo viste detenido. Ella volvió a colocar la cuenca vacía sobre la mesa con un clic firme. Por primera vez, el alcalde no le respondió. Sus ojos escanearon las caras que lo rodeaban, no se encontraban anchor, y finalmente giró bruscamente, bajó desde la plataforma a la calle principal sin otra palabra. Antes de escabullir el salón, miró el parche oscuro donde había caído el agua, luego en las caras todavía mirando. Dijo simplemente. Para mi padre, para el río, para cualquiera que intentaran poner aquí a continuación. A medida que la multitud se rompió lentamente, Elcira bajó de la plataforma, sus botas aterrizan en el polvo húmedo. El aire olía débilmente a cider y Saint-Laut Barleders. Y en la distancia, el río se mantuvo en el río que llevaba su río, que llevaba su memoria con la memoria de la mañana, el peso del stand, lo que se llevó, y el río, no mantuvo su río. Subastador, ningún alcalde se lleva a este terreno de nuevo.